Te extendemos la más cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos, sea que estés conectado por la televisión, las redes sociales o por audio. Dios te bendiga ricamente. Estaremos repasando la lección número 2 del segundo trimestre para la semana del 9 de abril del 2022 y se titula La Caída. Y para entender los resplandores de la palabra de Dios, como solemos hacer, debemos pedir la presencia divina y la fuerza guiadora del Espíritu Santo. Oremos. Padre que moras en los cielos, en este momento nos entregamos en tus manos para que todo lo que hablemos, digamos, sea para honra y gloria tuya. Ilumina a cada uno de nuestros amigos, a nosotros también, y que podamos extraer las verdades de la vida eterna. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí, el Señor se dirige al médium que le habló a Eva. ¿Cierto? ¿Y para qué? Para pronunciar juicios sobre el diablo. Claro. La serpiente antigua. Este juicio, expresado en lenguaje profético, siempre ha sido entendido por la Iglesia cristiana como, una predicción de la venida del Libertador. Amén. Aunque esta interpretación es incuestionablemente correcta, puede señalarse que la profecía es también literalmente verdadera. Hay una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre. Eso lo vemos todos los días de nuestra vida. Ahora entendamos esto. La caída del hombre no fue el evento que introdujo el mal. Fue el evento que nos colocó en el lado equivocado, bajo el dominio del mal, necesitando rescate. Dios había dado todo lo necesario a nuestros padres en el Edén y les advirtió que lo único que no debían hacer era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál sería la consecuencia de desobedecer? Serían echados del Edén, no podrían comer del árbol de la vida y morirían. Pero Génesis 3:15 trae esperanza en medio de la tragedia, con la primera promesa de rescate. Omar, este versículo en realidad hace referencia a la lucha secular. Así es. Entre la simiente de Satanás y sus seguidores y la simiente de la mujer. Jesucristo es llamado la simiente por antonomasia. Fue Él quien vino para deshacer las obras del diablo. Dice que la simiente de la mujer lo herirá en la cabeza, por la torre. Ajá, cierto. Notemos que la palabra herirá en el hebreo es shuf. Shuf. Esta palabra significa aplastar o estar al acecho de alguien. Como represalia, la serpiente solo ha podido herir el talón de la simiente de la mujer. Claro. Pero igual es terrible los Duele. efectos. Es evidente que aplastar la cabeza es mucho más grave que aplastar el talón o morder el talón. Claro. Ahora, también observemos que la simiente se expresa en singular, indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer los que se ocuparán de aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien un solo individuo haría eso. Eso es importante, me detengo aquí. Como está en singular, simiente, uno piensa, es plural. No, es interesante que en el hebreo es simiente, pero en singular. Esto muestra claramente que en el anuncio de Génesis 3:15
está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Una batalla que comenzó, bueno, ya sabemos, en el cielo. Eso lo vemos en el tremendo capítulo de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y continuó en la tierra, donde Cristo otra vez derrotó a Satanás, Hebreos 2:14. Y terminará finalmente con la destrucción del maligno al fin del milenio, Apocalipsis 20:10. Entonces, sabemos que tristemente Cristo no salió ileso de esta guerra cósmica. No. Él tuvo que dar su propia vida por ti, por mí, por ustedes. Así es. Las señales de los clavos en sus manos y pies serán, bueno, recordativos eternos de la fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Vamos a tener ese recordatorio y recordarnos que fue por nuestra culpa. Y enseñarle a toda la hueste celestial y a todos los seres vamos a creados. ser maestros que vamos a ir a otros lugares y nos van a hacer preguntas y vamos a enseñarles lo cierto. Que era ser pecador y ser redimido. Tremendo, así es. Pero el anuncio de la promesa debe haber producido gran consuelo en los dos desfallecientes transgresores que estaban delante de Dios. Adán, virrey de Dios en la tierra mientras permaneciera leal, y Eva, su fiel compañera, ambos habían cedido su autoridad a Satanás. El enemigo sabía plenamente que había usurpado los derechos sobre esta tierra, pues los obtuvo al ganar la sumisión de Adán y Eva con engaño. Y eso él lo afirmó arrogantemente ante Cristo en el monte de la tentación. Lo vemos en Lucas 4, del 5 al 6. Solo podemos imaginar el momento cuando Adán y Eva empezaron a comprender la magnitud de su pérdida. De gobernantes de este mundo se habían convertido en esclavos, bueno, de Satanás. Sin embargo, antes de oír el pronunciamiento de su sentencia, Dios aplicó a su alma quebrantada el bálsamo sanador de la esperanza. Ahora, ellos podían esperar su liberación a través de la simiente prometida, Amén. En quien habría, bueno, poder para vencer el archienemigo de Dios y del hombre. Claro que sí. ¿Saben así? Cuando Satanás supo que existía enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida. Claro que Amén, sí. por eso. Así y es. que al final de todo, Dios, su maligno poder sería destruido. Claro. Bueno, Dios en realidad lo destruiría por completo, Claro. ¿no es cierto? Por completo sería destruido. Entonces, Omar, esta semana profundizaremos el tema de la caída del ser humano. Contestaremos preguntas como: ¿fue realmente una cuestión de tomar y comer el tipo de fruta equivocado? ¿Cómo podría ese hecho traer tal desastre? ¿Por qué fueron desterrados del Edén? ¿Cuáles son las implicaciones reales de la caída en términos de cómo vemos a Dios y nuestra relación con Él? Tremendas preguntas. Así es. Recuerda que al estudiar debemos siempre orar. Orar para que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra. Entonces, Omar, veamos el repaso de la lección del domingo 3 de abril titulada La serpiente. Debo comenzar con la siguiente pregunta. ¿Quién es la serpiente y cómo engaña? Bueno, para compenetrarnos, leamos los siguientes textos. Génesis 3:1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente es presentada
como la criatura más sagaz entre los animales creados. La palabra astuto en el original es arum. Se usa en la Biblia pocas veces para indicar una tendencia desfavorable de carácter. Lo podemos corroborar en Job capítulo 5, versículo 12 y Job 15, 5. Arum tiene el significado de ser diestro o hábil en algo. Es una palabra muy relevante para compenetrarnos en el tópico. Tremenda, la serpiente era astuta. Bueno, arum. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El engaño pérfido es la mercancía que Satanás usa en sus maléficas transacciones. Ahora, veamos también Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Debido a que la serpiente se convirtió en el instrumento de Satanás para la caída de Adán y Eva como medium y la entrada también del pecado en el mundo, las escrituras se refieren a él como la serpiente antigua, astuta, mentirosa. Tremendo. Marileo, la descripción de la serpiente en el libro Patriarcas y Profetas. Tremenda, sí. Dice, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. ¿Te la puedes imaginar, Omar? Imagínate una tremenda anaconda volando con 4 alas o no sé qué, y la ves ese tremendo animalón. Tremendo. Eso es impresionante. Bueno, habrá sido un animal bello. Dice de diferentes colores. Bueno. Ahora. Pero, Omar, vemos de que en realidad la descripción es interesante, ¿no es cierto?, que hace Elena G. de White en esa cita. Pero la lección afirma lo siguiente. Dice, cuando habla del diablo, en cualquier forma que aparezca, la Biblia no está usando una mera metáfora. En las Escrituras, Satanás se representa como un ser literal y no solo como un símbolo retórico o un principio abstracto para representar el mal o el lado oscuro de la humanidad. Así es, sabes, Nessie, Satanás puede tomar la forma de animales, humanos y más. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, debo mencionar algo interesante. La caída no vino enseguida en el Edén. Adán y Eva pudieron haber vivido cierto tiempo allí, años sin pecar. En los versículos 9, 10 y 13 de Apocalipsis 12, nos explica que el acusador de nuestros hermanos ya los había estado acusando activamente delante de nuestro Dios día y noche. Es obvio que la caída ocurrió después de que Satanás había estado acusando durante cierto tiempo a los hermanos, o sea, Adán y Eva. Ahora, me detengo con una pregunta, Nessie. ¿Cuánto tiempo fue eso? No sabemos, pero sabemos con tristeza que las artimañas del enemigo trabajaron para hacerlos caer. Hay diferentes opiniones, ¿sabías, Nessie? Algunos dicen que fue 33 años sin pecar. Lo que vivió Cristo, el segundo Adán, es lo que vivió Adán sin pecar. Bueno. Esas suposiciones. El asunto del enemigo, usando la astucia, esto me recuerda a algo que le sucedió a mi papá, Omar.
cuando estábamos de misioneros en el Amazonas, en Brasil. Nos adentrábamos, a la selva por meses con la Luceiro, que era nuestro barco casa, para ofrecer atención médico-dental y compartir el evangelio en esas zonas remotas del Amazonas. Mi papá tenía una escopeta, Omar. Un día, mientras andaba en su bote de motor a borda, le llamó la atención un árbol donde había un pequeño pájaro cantando a todo pulmón. El pájaro, mientras cantaba, saltaba de rama en rama, completamente distraído y feliz. De pronto mi padre miró una rama cercana, donde estaba una señora boa constrictora. El cuadro parecía una danza tribal. El pájaro descuidado, inconsciente del peligro, y la boa, astutamente quieta y atenta. Solo sus ojos seguían el movimiento del pájaro, cantando, esperando el instante para dar su zarpazo y devorarlo. Mi padre tomó la escopeta y dio un tiro en dirección a la boa, lo que asustó al pájaro y voló asustadizo, ¿no? Y pensar que había estado a centímetros de su destructor y ni se había percibido. Así de tramposo y maligno es el enemigo, mis hermanos. Busca con astucia hacernos caer. La lección pregunta, si Satanás pudo engañar a Eva, quien no había pecado en el Edén, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros? ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra sus engaños? Bien nos aconseja Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ay, Omar. Esto es tremendo. Sí, la verdad, es una historia cautivante y triste al mismo tiempo, ver cómo nuestros primeros padres erraron en esa manera, ¿no es cierto? Esta lección va a ser algo impresionante. Claro que sí. Sigamos adelante. En este momento tomaremos un breve receso, pero no te vayas, en unos instantes volvemos con el estudio del lunes. Estamos estudiando el triste pero fascinante tema de la caída de Adán y Eva. Gracias por acompañarnos. Para entender más sobre este asunto, pasemos a la lección del lunes, 4 de abril, titulada El fruto prohibido. Leeremos Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17 y Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Así es. Para comparar las palabras del mandato de Dios a Adán con las palabras de la serpiente a la mujer. Ahora, cuando leamos eso, debemos hacernos la pregunta, ¿cuáles son las diferencias y cuál es su significado? Bueno, dice la Biblia, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Esto es tremendo, ¿sí? La orden divina presupone que el hombre entendía la distinción entre podrás y no podrás. Claro. Primero Dios le dijo, puedes comer de todo árbol. Luego fue específico y le dijo, no puedes comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Claro. Entonces, la prohibición acarreaba un severo castigo de la transgresión, a saber, la muerte. Y esto lo vemos, las consecuencias que después vinieron. El hombre pasaría del estado de inmortalidad condicional al de mortalidad incondicional. Antes de su caída, Adán podía estar seguro de la inmortalidad que le era otorgada por el árbol de la vida. Pero después de la catástrofe, era segura su mortalidad.
esto implica más que una muerte física inmediata. Dios requería que el hombre hiciera una elección: aceptar la voluntad de Dios y someterse a ella, confiando en que le iría bien como resultado, o bien hacer lo contrario, cortar su relación con Dios, y la separación de la fuente de la vida inevitablemente traería la muerte. El segundo texto es Génesis 3, del 1 al 6, y se lee lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás le hizo una pregunta que parecía inocente, pero qué astuto. Pero esta pregunta estaba llena de sabiduría mundanal. Se ha debatido si esa pregunta debiera traducirse de dos otras maneras. Primero, ¿hay árboles en el huerto de los cuales no podéis comer? Segundo, ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Bueno, esto denota que la serpiente era astuta en verdad. Claramente Dios declaró: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva cambió eso en no comeréis para que no muráis. En lugar de la plena seguridad de la muerte, Eva declaró que la muerte podría seguir a un acto tal. Omar, esa vacilación en el lenguaje de Eva, reflejando el lenguaje de la serpiente, da a entender que predominaba el temor a la muerte en el motivo de la obediencia, antes que un amor inherente hacia su creador. O sea, ella tenía miedo de la muerte, pero no respetaba lo que el creador le había dicho. Otro síntoma de la duda que despertó en cuanto a la justicia absoluta de la orden de Dios fue que Eva no mencionó el nombre del árbol. Al hablar en términos generales, mencionando su ubicación como el que está allá en medio del huerto, lo colocó casi en la misma clase con los otros árboles del Edén. Muy cierto, en sí, qué cosa, cómo cayeron nuestros padres. Y es la misma metodología que usamos todos nosotros cuando caemos. Cierto. Pero hablemos sobre el fruto prohibido. Ajá. Ay, yo tengo curiosidad. Habrá sido una manzana, un mango, que a mí me encanta tanto. El fruto en sí no era tóxico, era un fruto bien hecho por Dios, no era tóxico. Adán y Eva no cayeron muertos al instante. No. La serpiente estaba diciendo la verdad: no moriréis. Claro, en el instante no iban a morir, pero más adelante sí. Y Dios tampoco se materializó con una espada de verdugo y exigió su sangre. No. El castigo era específico por el acto, por la decisión de elegir el camino del diablo sobre el camino de Dios. Wow. Por confiar en el engañador en lugar de su Padre Celestial. Debemos recordarnos, Nesí, que Adán y Eva confrontaron las consecuencias antes de que Dios llegara para castigarlos, no después de que Dios les dio la sentencia. Se apercibieron de su estado deplorable
Y lo triste fue que hicieron de Dios una deidad hostil y vengativa, como muchos de los jóvenes hoy en día y las nuevas generaciones dicen, Dios en el Antiguo Testamento es un Dios vengativo, hostil. Cruel. Bueno, es increíble cómo les entra eso y constantemente discuten eso. O sea, corrieron y se escondieron cuando se dieron cuenta de que Dios venía. Pero como niños inmaduros. Ahí viene el castigo, dijeron, vámonos. Chiquilines ahí. Qué triste, Omar. Satanás usó dos argumentos, el de la inmortalidad y el de ser como Dios. Claro. Y los presentó de manera tan intrigante que Eva comió del fruto. Ahora, sí, pregúntate, ¿cómo puede ser que ya Dios conocía el mal? Eso trae otras preguntas. Bueno, fue lo que Eva se cuestionó, ¿no es cierto? Claro. Dice, lo que le dio duda. Claro. La serpiente astuta le dijo eso. Dios había visto el resultado de la rebelión allá en el cielo. Ahora, es preocupante ver que tan pronto como Eva decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, ella se comportó como si Dios ya no estuviera presente y como que Él hubiera sido reemplazado por ella misma. El texto bíblico alude a ese cambio de personalidad. Eva usó el lenguaje de Dios, Omar. Su evaluación del fruto prohibido, dice la Biblia, vio que era bueno. Génesis 3:6. Eso nos recuerda la evaluación de Dios, de su creación, cuando Él veía después de cada día que era bueno. Génesis 1:4 y otros versículos. Una cosa lo llevó a la otra. Bueno, esto está interesante, Omar. Veamos lo que sigue en la lección del martes 5 de abril. Se titula Esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron de Dios? ¿Por qué Dios preguntó, ¿dónde estás? Si Él es omnipresente. ¿Y cómo buscaron Adán y Eva justificar su comportamiento? Aquí viene lo interesante. Esto es una novela más real que el periódico que recibamos en la mañana. En Génesis 3, versículos 7 al 13, vemos puntos claves. ¡Qué ironía hay en el cumplimiento de la ambigua promesa de Satanás! Se abrieron los ojos de su intelecto. ¿Cierto? Comprendieron que ya no eran inocentes. Se abrieron sus ojos físicos. Vieron que estaban desnudos. Tremendo eso, man. Se avergonzaron. Claro. Procuraron evadir la deshonra de su desnudez. Las hojas de la higuera, pero las hojas se marchitan. Iban a quedar desnudas igual. Todo esto era un triste sustituto de las vestimentas radiantes de inocencia que habían perdido. Y su vergüenza no tenía raíces en la sensualidad, sino en la conciencia de culpa delante de Dios, porque se ocultaron de Él. Entonces, podemos decir, existe una única inscripción antigua con limitada semejanza al relato de la caída, como se presenta en la Biblia. Es un poema bilingüe súmero-acadio que dice: la doncella comió aquello que era prohibido. La doncella, la madre de pecado, cometió mal. La madre de pecado tuvo una penosa experiencia. ¡Qué situación angustiante! Eva supo enseguida lo que había hecho. Adán, quien siempre había favorecido la presencia divina, se ocultó. Pero no podía esconderse de Dios. Y Dios lo llamó, no como si ignorase su escondedero, no, sino para hacerlo confesar. Y por supuesto, Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su comprensión de los efectos del pecado era más aguda que la del pecado mismo.
cierto, Omar, es triste. Es impresionante. O sea, Impresionante. aquí, mis hermanos, vemos por primera vez la confusión del hombre entre el pecado y el castigo. O sea, se siente mal y detesta los resultados del pecado más que el pecado mismo. Dios formuló la pregunta deseando despertar dentro de Adán una convicción de pecado, pero la respuesta de Adán fue una tortuosa y evasiva excusa. La mujer que me diste, lo que fue en verdad una acusación contra Dios. Así había cambiado el carácter de Adán en la corta porción de tiempo desde que había entrado en la senda de la desobediencia. Y la mujer también respondió listamente al acusar a la serpiente de haberla engañado. Ni Adán ni Eva negaron los hechos, sino que procuraron escapar, acusando a otro. Ah, pero existe una notable diferencia entre sus excusas. La mujer protestó que había sido engañada. Pero Adán admitió tácitamente que su acto había sido deliberado, con pleno conocimiento de las consecuencias. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice, Adán no fue engañado. Bueno, sea como fuere, la primera reacción de Adán y Eva es que ambos intentaron evadir el cargo del pecado buscando culpar al otro. Entonces, vemos nosotros que Adán culpó a su mujer, diciendo que ella le dio el fruto. ¿Hay algo de verdad en esto? Bueno, sí se lo dio. Sí lo hay, sí. Y Eva culpó a la serpiente, diciendo que la engañó. ¿Hay algo de verdad en esto? Sí. Claro. Pero al final ambos eran culpables. Claro que sí. Ambos en sí dijeron la verdad, pero fueron muy mentirosos, perdóname. Es cierto, Omar. La lección te pregunta, ¿estás tratando de culpar a alguien por lo que has hecho? ¿Por qué es tan fácil caer en la misma trampa de Adán y Eva? Resulta, Omar, que en una carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para discutir. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea lo obligó a renunciar porque hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó la acusación, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, porque había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante ese ataque, el tornillo accedió, pero pidió la expulsión de la lija, porque era muy áspera en su trato y friccionaba con los demás. La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, porque siempre medía a los demás como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero y se puso a trabajar. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera se convirtió en un lindo mueble. Y cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Y esta vez tomó la palabra el serrucho. El serrucho dijo, señores, todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Y la asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y aseguraba, que la lija era especial para afinar asperezas y que el metro era preciso y exacto. No busquemos echar la culpa a los demás. Bien dice Mateo 7:3, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Concentrémonos
en reconocer nuestras faltas y busquemos maneras de remediar para hacer con gozo la obra del Señor, ¿no es cierto? Seguiremos con esta lección, Omar. La verdad que está muy interesante, de no culpar a otras personas. Es genial. Claro que sí. Vamos a ir a la parte del miércoles, pero antes, Omar, tendremos que tomar un corto descanso. Volvemos enseguida. Nos alegra el hecho de que estudies con nosotros la palabra de Dios. Pasemos a la lección del miércoles 6 de abril titulada El destino de la serpiente. Leamos de vuelta Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Cuán bondadoso fue Dios! Sí. La justicia divina requería castigo para el pecado. Pero la misericordia divina había hallado una forma para redimir la raza humana caída. Amén. El sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Amén. Él debía verter su sangre en lugar de la del hombre y cubrir la desnudez del pecador. Entonces, vemos que Cristo debía entregar su vida para expiar la transgresión del ser humano, pues su justicia sería lo único suficiente para hacerlo. No sabemos cuán clara fue la comprensión de Adán y Eva del plan de la redención, pero podemos estar seguros de que les fue revelado lo suficiente para asegurarles que el pecado no duraría para siempre, que de la simiente de la mujer nacería el Redentor, que se recuperaría el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén. Amén. Dios comenzó su juicio con la serpiente, pues esta fue quien inició todo el drama. La serpiente fue el único ser que recibió maldición en esta narración. A la imagen sombría de la serpiente aplastada que come el polvo de Génesis 3:14, se une la esperanza de la salvación de la humanidad, que se presenta en forma de profecía en el versículo 15. Antes de las condenaciones de Adán y Eva, el Señor les dio la esperanza de la redención. Sí, habían pecado. Sí, sufrirían las consecuencias y sí, ellos también morirían a causa de los pecados, pero a pesar de todo eso, se presentó la esperanza de salvación. Romanos 16:20 afirma lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz es el que destruye a Satanás, pues el maligno es quien procura destruir la paz del pueblo de Dios. En este versículo, Pablo anticipa la victoria final predicha en Génesis 3:15. Ese triunfo final sobre las fuerzas del mal se presagia en cada victoria conquistada por los creyentes cristianos sobre toda tentación y el engaño. Y el autor de la lección resalta lo siguiente: notemos los paralelos entre Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:17. El dragón, la serpiente, enfurecido, enemistad. La semilla, descendencia. Y la mujer en Edén y la mujer en Apocalipsis 12:17. La batalla, el gran conflicto que se trasladó al Edén con la caída. Ese continuará hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, la promesa de la derrota de Satanás ya se dio en el Edén, en el sentido de que su cabeza será aplastada, un tema revelado más explícitamente en Apocalipsis,
que representa su muerte final. Es decir, desde el principio a la humanidad se le dio la esperanza de que habrá una salida al terrible lío que vino del conocimiento del mal. Una esperanza que todos podemos compartir en este momento. Amén. La tragedia de la caída ha dado lugar a muchas ideas sobre todo lo que salió mal. Bueno, para algunos, la historia representa a Dios como un ser quisquilloso, ¿cierto? O incluso malévolo, estableciendo a Adán y Eva con la expectativa de que fracasarían de sí. Muchos dicen eso. Algunos teólogos medievales consideraban la caída en desgracia como algo positivo. La feliz culpa. Feliz culpa. O felix culpa. O el pecado feliz. Con la idea de que eso permitía a Dios demostrar su gracia, que no hubiera sido posible si no hubiéramos pecado. Ay, una cosa peor que la otra. Otros han cuestionado la justicia de Dios al crear seres sujetos al pecado. Cierto. Cuestionan y luego castigarlos por tener esas faltas. La verdad que estos teólogos han errado el mensaje que está en Génesis. Muy cierto. Algunos creen que la caída enseña la doctrina del pecado original. Otro grave error, sí, que hace a todo ser humano responsable de los pecados de nuestros primeros padres y un castigo que Dios inflige a todas las generaciones, lo que difícilmente sí lo convierte en un Dios de justicia. O sea, también se cree en la predestinación. Otros también descartan el concepto de la caída como un mero cuento de hadas. Satanás es muy astuto, estimados, al presentar el engaño. Todas esas teorías con estos famosos teólogos de Europa, de Norteamérica, Sudamérica, Australia. No interesa de dónde vengan, esas teorías están equívocas. Son peligrosas y esas teorías nos abren los ojos. El diablo quiere confundir a la humanidad acerca de la caída y sus consecuencias. Cada idea de Dios notada en las descripciones mencionadas pinta a Dios bajo una luz muy desagradable, hermanos. O no existe, o no le importa, o no actúa con justicia, o no demuestra gracia, o no nos ama de verdad. Todos esos conceptos son falsos. Solo al comprender la pena del pecado como consecuencia innata de la relación quebrantada con Dios, podemos ver cómo Dios restaura, cómo Dios repara el daño causado. Solo reconociendo que Dios no es como el diablo lo pintó, desearemos acudir a Él para recibir perdón y sanidad. Y solo si aceptamos su presencia en nuestras vidas, seremos renovados y preparados para la vida eterna. Es tan sencillo el plan de Dios para nosotros, Omar, y lo complicamos en esta tierra. Es que queremos especular en terrenos prohibidos por alcanzar los grandes grados universitarios y con el hebreo, el griego y las filosofías y usar a Aristóteles y usar a los diferentes filósofos y mezclar filosofía con teología, y cuidado con eso porque bajamos a Dios de su estándar. Es un terreno muy peligroso y ponemos en duda la palabra de Dios. Pero vayamos al estudio del jueves, 7 de abril. Se titula El destino de la humanidad. La caída trajo tristes resultados. Cierto. Pero el juicio de Dios sobre la serpiente fue explícitamente una maldición y fue expuesto. Sí. En cambio, el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre no lo fue. No lo fue. Dios tenía otros planes para el hombre y la mujer, a diferencia de la serpiente. ¿Sabes? Se les ofreció una esperanza que no se le ofreció a la serpiente. Veamos las consecuencias del pecado. Número 1.
El embarazo y el parto serían acompañados por dolor intenso, y eso lo vemos continuamente, los bebés naciendo y las madres sufriendo. Número 2, el pecado de Eva estuvo asociado con el engaño de la serpiente. Eva quebrantó su relación con Adán. En vez de ser su ayuda idónea, fue su seductora y ahora él se enseñorearía de ella. Entonces vemos que muchos pueblos no cristianos han acostumbrado que la mujer sea sometida a través de los siglos a degradación y a esclavitud. Ahora, entre los hebreos, la condición de la mujer tenía subordinación, es cierto, pero no de opresión ni de esclavitud. Y el cristianismo ha colocado a la mujer en una plataforma equivalente a la del hombre en lo que atañe a las bendiciones del Evangelio. Vemos en Gálatas 3:28. El esposo es cabeza del hogar, pero los principios cristianos llevan al hombre y a su esposa a experimentar compañerismo, donde cada uno está tan consagrado a la felicidad del otro que no busca enseñorearse del cónyuge. Número 3. El pecado de Adán fue escuchar a Eva en lugar de escuchar a Dios. La tierra fue maldita por Dios. Génesis 3:17. Bueno, el hombre tendría que trabajar fuertemente y luego regresar a la tierra de donde vino. Eso nunca fue el plan original de Dios. No. Antes de la caída, la tierra producía plantas útiles como alimento y bellas para recrear la vista. Claro. Ahora, produciría espinas y cardos. El trabajo incrementaría la aflicción del hombre. Con el sudor de su rostro, le dijo Dios, expresando vívidamente el arduo esfuerzo que se añadiría a la gravosa vida del hombre. Adán tenía que aprender por amarga experiencia el dolor de la vida apartada de Dios. Claro que sí. Número 4. Comerás plantas del campo. El castigo divino implicó también un cambio en el régimen alimentario. Génesis 1:29 menciona la dieta original de Dios. Toda planta que da semilla hace referencia a los cereales, trigo, avena, centeno, cebada, y las legumbres, porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, soja, maní. Bueno, y todo árbol en que hay fruto que da semilla es una referencia a las frutas y también a las oleaginosas. Las verduras y hortalizas de hojas duras no eran parte de la alimentación original. Sin embargo, después del pecado, surgieron dolencias. El cuerpo incorruptible se volvió corruptible. El contexto era otro. El ser humano era mortal. Así es. Pero hermanos, el amor de Dios no cambió. Él agregó otro ingrediente a la dieta original de Adán y Eva. Comerás plantas del campo, o sea, verduras y hortalizas. En quinto lugar, por último, Dios informó a Adán y Eva que la tumba sería su fin. Así entendieron que el plan de la redención no impediría la pérdida de su vida terrenal, sino que le ofrecía seguridad de una vida futura. Con el cambio en la naturaleza de Adán y Eva de inmortalidad condicional a mortalidad incondicional. Así comenzó el cumplimiento de la horrenda predicción: ciertamente morirás. Bueno, sí. Entonces, Dios concedió al hombre un tiempo de gracia. De lo contrario, la muerte habría ocurrido inmediatamente. Cierto. La justicia divina requería que el hombre muriera, pero la misericordia
de Dios le concedió la oportunidad de vivir. Wow. Y repito, Dios no maldijo a Adán y Eva. No. Las maldiciones fueron sobre la serpiente y la tierra. Al expulsar a Adán y a Eva del huerto, Dios les proporcionó vestimentas de pieles más durables, adecuadas para el trabajo físico fuerte y como protección contra los cambios de temperatura que seguirían a la caída. Cierto. Asimismo, las pieles eran un recordativo constante de su pérdida de inocencia, claro. de la muerte como paga del pecado y de la promesa del Hijo de Dios, quien salvaría al mundo en Cuán sí. cierto, Omar. Ahora, Adán, quien había sido comisionado como protector de los animales creados, desgraciadamente ahora se encontró quitándoles la vida. Estos debían morir para que él y Eva viviesen. La verdad que al expulsar a Adán y a Eva del Edén, Dios realizó lo que debe haber sido para él, tanto como para Adán y Eva, un doloroso deber. Qué tristes las consecuencias de nuestras acciones. Ay, Omar, cuando nos ponemos a pensar en todo lo que pasó, realmente nos constriñe, ¿no es cierto?, de ver los errores gravísimos que cometieron nuestros primeros padres. Entonces, recapitulemos la lección de esta semana. Estudiamos la tentación y analizamos su mecanismo, o sea, cómo ocurrió la tentación, la astucia de la serpiente, Así es. todo el mecanismo que utilizó Satanás. Vimos a Adán y Eva desobedeciendo a Dios, comiendo del fruto prohibido, y como resultado surgió el mal y surgió la muerte. Así es. En ese desaliento, Dios les dio la primera profecía de esperanza. Y sabes también, sí, vimos cómo Satanás engañó a Eva, ofreciéndole inmortalidad y ser como Dios. Y cómo Adán decidió caer a sabiendas. Estudiamos la reacción de ambos al esconderse de Dios. ¿Cómo pensaron de que iban a engañar a Dios? Claro, la mujer que me diste y yo fui engañado y la serpiente y siempre poniendo pretextos. Cierto. Y por último vimos las consecuencias del pecado y cuál será el fin de la serpiente. Ay, Omar, esta lección fue tremenda. Tremenda. En resumen, la estructura del capítulo 3 de Génesis destaca dos temas muy importantes y principales. Número 1, la tentación, y número 2, la salvación. Oh, hermoso estudio. O sea, no nos quedamos solamente en lo horrendo de lo que ocurrió en la caída, En el aire, no. sino que estudiamos lo maravilloso de la primera profecía bíblica, de que vendría un Salvador a quitarnos de este mundo de pecado. A quitar el peso. Así es, Omar. ¿Sabes? Sí, Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Nosotros tendríamos que haber muerto inmediatamente después de haber pecado Adán y Eva. Sí. Tenían no que haber permitió. sido fulminantemente aniquilados. Ahí mismo. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios tenía un plan magistral. Claro. Mas la dádiva en Cristo Jesús es Amén. vida eterna. Amén. Romanos 6:23. Qué maravilloso fue Dios. Cierto. El plan de la redención fue elaborado antes de que ocurriese todo esto, por si las dudas que Adán y Eva, la primer pareja, eligiese el camino erróneo. Wow. Dios ya tenía un plan. Tremendo, tremendo, Omar. Impresionante. Hermoso estudio de esta semana, pero aquí no paramos. No. La semana que viene, la lección continúa con otro interesantísimo tema. ¿Y cómo se titula? Se titula Caín y su legado. Así que no te lo pierdas. Únete a nosotros nuevamente para que estudiemos juntos. Estaremos estudiando a Caín. Ajá. Ay, ay, ay. Y su legado, ¿eh? Y su legado, tiene legado. Bueno, te invitamos
que te unas por el medio que tú prefieras. Busca las redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Invita a otros y unámonos juntos en esta gran bendición de lo que es la lección de escuela sabática. De nuestra parte te decimos que Dios te bendiga y te guarde.